simplemente agradecer la presencia a todas las personas que se han conectado a lo que podría ser la segunda sesión de un mini seminario de 3 que empezó hace un par de semanas presentando el nuevo servicio de asesoramiento en finanzas e inversiones. Hemos de decir que yo ya lo sabía porque conozco a Joaquín hace muchos años, pero que la acogida de la jornada fue extraordinaria, que tuvimos los primeros encargos de nuevos clientes para el servicio y que, bueno, al final Joaquín, pues bueno, puso de manifiesto los conocimientos que tiene, ¿no? Y que es una persona que genera confianza porque, pues bueno, porque lleva muchos años y tiene mucho control del tema financiero. Hace 15 días hizo Joaquín una breve presentación del servicio, como decía, y una exposición del entorno macro, ¿no? Macroeconómico, en la que lo que decíamos es que pensábamos que era un muy buen momento para ir de la mano o adherirse a un servicio por lo inestable de los mercados, ¿no? y la volatilidad y del entorno macro que tenemos. Y Joaquín, con muy buen criterio, ha pensado que hoy sería muy acertado hablar de reducir la carga fiscal por el sencillo momento del año en el que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en el momento en el que podemos hacer ya previsiones muy fiables de nuestros ingresos y de nuestros gastos y, por tanto, ver la disponibilidad que tenemos para dedicarle a productos o más que a productos, a herramientas que nos ayuden a reducir nuestra carga fiscal viendo cuáles de esos gastos que tenemos previstos, además de ser gastos, son deducibles, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, bueno, por mi parte nada más, deciros como en la primera sesión, que si tenéis alguna consulta, que seguro que sí os irán saliendo a lo largo de la sesión, que si no es de urgencia vital el contarla en ese momento, que la escribáis en el chat y luego Elena pues ejercerá de moderadora y le irá lanzando las preguntas a Joaquín. Yo ya me callo y le dejo a Joaquín que empiece con la sesión. Gracias a todos. Muy bien, magnífica introducción, Eduardo. Gracias a todos por estar aquí. Como bien ha dicho Eduardo, empezamos hace 2 semanas y la idea fue hacer una breve introducción del servicio y ahora centrarnos un poco más en materia. Por ese motivo, la presentación será, digamos, menos visual desde un punto de vista teórico, técnico, y lo que me gustaría es que fuese más práctica y directa al grano. Por lo tanto, todas las preguntas al final serán bienvenidas. Lo que no quiero es que nadie salga con en absoluto ninguna duda. Dejadme que comience la presentación. A ver, un momento, por favor. Un segundito. Decidme, por favor, cuando ya me estáis viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Muy bien. Como bien ha dicho Eduardo, el momento del año que nos encontramos es el perfecto para hablar o para quien se quiere montar en el tren de la planificación inversora desde un punto de vista fiscal. ¿Por qué digo montar en el tren? Porque realmente en gestión patrimonial la planificación es básica, clave. No es que haya que planificar justo ahora. Todas nuestras inversiones desde un primer momento tienen que ir con una planificación o una hoja de ruta. Pero desde luego, desde un punto de vista fiscal, este momento es el idóneo, final de año. Hablaremos de la optimización, hablaremos de los planes de pensiones y de la gestión patrimonial, reduciendo o teniendo un foco fundamental en la reducción del impacto fiscal. Y, por supuesto, una última sesión que mínimo espero que sea de 15 minutos, dejaros o más, o las preguntas que haya para preguntas y respuestas. Bien, optimizar. ¿Qué es optimizar como definición? Optimizar como definición es obtener el máximo rendimiento o provecho de algo. Esto en todo, en nuestra vida, deberíamos tenerlo clave en nuestra mente y actuar siempre desde un punto de vista óptimo, con optimización. Y, desde luego, en lo que es la gestión de nuestros ahorros. ¿Por qué meto aquí la palabra optimizar? Porque muchas veces nos cegamos, el ahorrador, el inversor, se ciega con una visión a corto plazo o incluso a largo plazo, únicamente pensando en el rendimiento de esa inversión.
Y desde un punto de vista de optimización, nosotros cuando invertimos tenemos por un lado el rendimiento neto de esa inversión, pero por otro lado, y muchas veces es incluso superior que el rendimiento de la inversión, el rendimiento fiscal. Y no hay que perderlo jamás de vista. Bien, por eso mismo es que queremos hablar de los planes de pensiones hoy. Los planes de pensiones en este momento del año es el momento idóneo para, como ha dicho Eduardo, calcular cuánto podemos, debemos o cuánto nos beneficiaremos de entrar en ellos. Los planes de pensiones son, en general, no tienen una publicidad exageradamente positiva desde la gente, porque la gente, luego hablaremos de los contras que tienen, pero siempre se suele ir a esa parte. Pero tiene una serie de pros o ventajas que yo quiero compartir con vosotros, como es uno muy clave, que es una base de ahorro sistemático. Es decir, voy componiendo mi ahorro. Si os acordáis, hace 2 semanas hablábamos de generar, ahorrar, invertir. Es una base de ahorro sistemático, poco a poco, que va creciendo, que va reinvirtiendo, es decir, capitalización compuesta, no únicamente lo que introducimos, sino lo que ya hay dentro va generando ahorro. Esa base de ahorro sistemático luego hablaremos porque dependiendo de si somos persona física, trabajador por cuenta ajena o autónomo o empresa es diferente. Una ventaja clave, y porque lo hemos metido aquí en esta charla, es por una reducción de la carga fiscal. Reducción de carga fiscal, pero no únicamente del titular en vida de ese plan de pensión, sino del posible beneficiario heredero también. Habrá que distinguirlo. Como sabéis, en un plan de pensiones, todas las aportaciones que hacemos, lo que hacen es reducir nuestra base imponible. Es decir, hablando claro, es como reducir el dinero que hemos ganado y por el que vamos a tributar en rendimientos del trabajo en el IRPF del año siguiente. Con lo cual, siempre la reducción que hacemos es sobre la base máxima, el tramo máximo en el que nos encontramos. Luego lo repasaremos, pero a todos os sorprendería porque pensaréis cuando veis vuestras nóminas, el que es mejor por cuenta ajena, o a lo mejor de un 20 y tantos %, ese es el promedio de toda tu retención que va a ser, si te lo han hecho bien, tu carga fiscal. Pero, sin embargo, tu tramo máximo, normalmente, ahora los veremos, pero casi todo el mundo se encuentra por encima del 30%. Algunos llegan a casi el 50%, es decir, el 47% es el tipo máximo. Entonces, lo que hacemos es, por poner un ejemplo simple, si yo meto 1.000 euros y mi tramo máximo que me encuentro es un 37, pues ya estoy de partida, lo que hablaba de, aparte del rendimiento que obtenga con el producto, un 37% de rentabilidad ya inmediata. ¿Por qué? Porque es lo que voy a reducir de mi carga fiscal cuando haga mi declaración al año siguiente. Y los herederos, porque aquí habría que ir puntualizando caso a caso, pero dependiendo lo que está claro es que siempre el plan de pensiones no forma parte de lo que es el impuesto de sucesiones, de la masa de herencia. Pasa directamente al beneficiario. Por lo tanto, dependiendo en qué situación se encuentra el heredero, podría pasar limpio. Y, por supuesto, el heredero puede ir designado libremente por el inversor, por la persona que crea su plan de pensiones. Tienen una gestión dinámica, todo lo contrario a lo que muchas veces te dicen o se habla. Antiguamente es cierto que a lo mejor hace 20 años los planes de pensiones tenían sota, caballo, rey y no había realmente una gran gestión. Hoy en día la amplitud de gestoras y de productos que tenemos en el mercado es casi, diría, no exactamente igual de amplia que en fondos de inversión, pero casi tan amplia, con modalidades desde asumiendo grandes riesgos, inversión puramente en bolsa, y en cualquier caso una gestión dinámica activa que nos permite ir moviéndonos de un lado a otro según el ciclo económico o según nuestro asesor nos informe. Como otra ventaja, en general, desde luego por ley tienen un comisionamiento inferior a máximo a lo que tienen los fondos de inversión. Y por norma general también. Digo por norma general porque es cierto que los fondos de inversión tienen una comisión de gestión máxima aprobada, un 5% que nadie aplica. Pero por lo general, a igualdad de política de inversión, suelen tener una menor comisión de gestión. Y para terminar, son totalmente traspasables. Es decir, nosotros sabéis que trabajamos con múltiples partners, pero en cualquier caso, y esto ya simplemente como lección del plan de pensiones, si un inversor está trabajando con una entidad financiera y no está satisfecha con su
la gestión que está haciendo esa entidad financiera puede traspasar su plan de pensión sin ningún problema a otra entidad. Además, y este momento es óptimo y no ya por la planificación fiscal, en estas épocas del año suele haber campañas de bonificación por esos traspasos. Aquí os resumo, os pongo lo que son los tramos del IRPF para este año, para que veáis lo que os decía. El tramo mínimo es el 19, el máximo el 47. Una persona promedio, un asalariado promedio en España, se encontraría en ese tramo de entre 20 y 35.000, entre el 30 y el 37%, entre 20 y 59.000. ¿Qué pasa? Que en verdad la persona paga menos impuesto porque sus primeros 12.450 van a ir al 19% y así sucesivamente, así va por tramos. Sin embargo, el ahorro, si la persona ha ganado, por poneros un ejemplo, 40.000 euros y aporta 1.000 euros, esa persona ha ganado 39.000 para lo que es la declaración del IRPF. Por lo tanto, su ahorro fiscal sería el 37% de esos 1.000. Y, por supuesto, vamos a hablar de las desventajas o cons que tienen los planes de pensiones. Fundamentalmente se basan en la liquidez. En la liquidez, que todo el mundo, cuando hablas por ahí, te dicen son ilíquidos, ¿cuántos años tienes? 20, ¿dónde vas? Te faltan 47 años para jubilarte. Bien, eso es muy relativo y vamos a puntualizarlo y vamos a ser totalmente precisos. Hay una serie de supuestos de liquidez. Es cierto que tú abres un plan de pensiones hoy y mañana no puedes ir a retirar el dinero, como no puedes en determinados plazos fijos, como no puedes en determinados inversiones o productos estructurados o depósitos de ahorro. Los planes de pensiones tienen básicamente los supuestos de liquidez que veis aquí. El fundamental, o el que todos tenemos en mente, que es el que suele utilizarse, es la jubilación. Cuando me jubilo, ya puedo empezar a disponer de él. Pero si entre que yo lo he constituido y llega esa jubilación, que no es obligatoria desde un punto de vista de supuesto de liquidez, pero es la habitual, tengo una serie de situaciones personales que ameritan que yo necesite imperativamente disponer de ese plan de pensiones, puedo hacerlo líquido, como son una incapacidad total o absoluta, la determinación de un alto grado de dependencia, una enfermedad grave que implique más de 3 meses de baja, el fallecimiento, evidentemente. Si la persona fallece, el plan de pensiones automáticamente es líquido para los herederos. El desempleo de larga duración, es decir, una vez que haya terminado mi subsidio de desempleo. Y aquí está, y lo pongo en negrita y en grande, porque aquí está el gran cambio o la gran ventaja que se introdujo en el 2015, que son el supuesto de los 10 años. Cualquier persona que haya creado un plan de pensiones, independientemente de los supuestos de arriba y de la edad que tenga, si han transcurrido 10 años desde la constitución de ese plan de pensiones, puede rescatarlo. Luego hablaremos de cómo se rescata y cuál es la fiscalidad, porque evidentemente lo que quiero que tengáis claro es que lo más importante, como en cualquier acción de inversión, es contar con asesoramiento adecuado y correcto. Porque el inversor de un plan de pensiones, según cómo haga el rescate del plan, no sabéis, bueno, lo podéis imaginar cuando me vais a hablar así, la pata tan grande que puede meter según cómo lo haga. ¿Por qué? Porque, dejadme que retroceda, igual que os he dicho que la ventaja fiscal, cuando vosotros aportéis que reducís vuestros ingresos del trabajo o rendimientos del trabajo, hablando propiamente, cuando los rescatáis los aumentáis. Entonces hay que tener cuidado para ver en qué momento y con qué cantidad hago el rescate. Ejemplos muy claros. Una persona, la típica prejubilación o despido o prejubilación disfrazada de despido. La persona es despedida, el cobro de indemnización. Si ese mismo año hace el rescate del plan de pensiones, pues ir sumando todo lo que tenéis a vuestro rendimiento del trabajo, pues la carga fiscal sería altísima. Sin embargo, muchas veces en estos casos lo que se hace es que la persona va al desempleo y reduce muchísimo sus ingresos. Sería buen momento. Y, por supuesto, en cualquier caso, el promedio de los españoles, una vez jubilados, sus ingresos son aproximadamente un 80% de lo que eran en vida. Con lo cual, siempre va a resultar mejor el rescate a posteriori o menor la carga fiscal que va a suponer ese rescate que lo que se ahorró cuando lo hizo la aportación.
Y, por supuesto, ya no digamos si tenemos en cuenta que ese ahorro fiscal que has tenido, tú lo has podido reinvertir. Es decir, tú aportas 1.000, te llevas 370 en tu declaración de renta, esos 370 los puedes reinvertir e ir obteniendo rendimientos de él. Luego, en el momento X, cuando rescatas, en el peor de los casos, te sueles encontrar el mismo tramo, pagarías el 37% de lo rescatado, que siempre sería inferior porque has reinvertido lo otro. Bien. Tenemos 3 tipos básicos por simplificar. Hay muchos, pero hubo muchos productos similares al plan de pensiones, PPAs, pero quiero basarme o explicar, como decíamos al principio, para que la gente lo entienda claramente, que al final lo que quiero diferenciar es que podemos ser individual, es decir, cualquier persona física puede ir a una entidad financiera y aperturarse un plan de pensiones, y los límites actuales en estos momentos están en 1.500 euros por anualidad, la aportación. Pueden las empresas constituir un plan de empleo. Nosotros, por supuesto, podemos ayudarles, darle todo el soporte para crearlo y gestionarlo. Y en ese caso, las aportaciones serían mayores. Y aquí está la gran novedad de este año. Y es importantísimo dar difusión porque realmente yo me canso de leer prensa económica, y de esto se está hablando muy poco. Y creo que es clave y fundamental. Los autónomos, todos los autónomos pueden desde este año crear, digo todos porque en ejercicios anteriores ciertos autónomos, los autónomos con empleados a su cargo, que los había, poquitos, pero los había, podían crear su propio plan de empleo y, por lo tanto, aportar mucho más que un ahorrador que se cree su plan de empleo individual, cualquier ciudadano. En este caso estaríamos hablando de cualquier autónomo podría los 1.500 que puede cualquier ciudadano más 4.250, es decir, 5.750, que en un supuesto normal, como habéis visto ahí, van a implicar, poniendo números muy redondos, 2.000 euros de ahorro anuales fiscalmente. Bien, por último, aquí hablando de planes de pensiones, yo quería desmontaros algunos mitos. El de los ahorros cautivos creo que ya os lo he desmontado con los supuestos de liquidez. Evidentemente no es líquido como una cuenta corriente, pero os ha quedado claro que hay muchos productos que estáis invirtiendo o asesorando por ahí que son casi igual de cautivos. A 10 años suele haber pocos, pero productos estructurados que vemos a 6, 7, 8 años hay a montón por ahí. Luego, no es un producto cautivo, tiene una liquidez limitada, sobre todo en el tiempo, pero no es un ahorro cautivo. Baja rentabilidad. La rentabilidad de los planes de pensiones, en definitiva, va a depender únicamente de la gestión que os hagan vuestros gestores o que os hagamos vuestros gestores. Dependiendo del tipo de inversión que realicemos, ya os he dicho antes que la amplitud de productos y estrategias de inversión es casi tan amplia como en fondos de inversión. Es lo único que marcará esa rentabilidad. Luego, no son de por sí productos de baja rentabilidad. Y ya no digamos si, como os he dicho al principio, optimizamos y sumamos las dos rentabilidades, también la fiscal. Escasa variedad de alternativas de inversión. Bueno, lo he dicho cuando hablábamos de la baja rentabilidad. La variedad de alternativas de inversión es amplísima, toda la que queramos. Podemos incluso crear cestas de planes de pensiones a imagen y semejanza, como si fuera una cesta de fondos o una cartera de fondos de inversión. Y por último, una vez jubilado, ¿qué? Y aquí quiero hacer muchísimo hincapié en lo que os he dicho del asesoramiento financiero. Una vez jubilado, la mayoría de la gente que piensa, pues a rescatar el plan, pues no, o sí, dependerá. Tenemos que ver en qué situación nos encontramos para ver, porque en primer lugar hay supuestos, como sabéis algunos, no lo he nombrado, pero los planes de pensiones viejos tenían una exención si rescatábamos de golpe y no de forma de renta periódica, de un 40% rescatado estaba totalmente exento, no iba a nuestra base de rendimientos del trabajo. Luego, por una parte, tendremos que hacer ese análisis. Por otra parte, tenemos que ver cuáles son nuestros rendimientos en ese momento y a futuro con nuestra pensión para ver en qué momento nos conviene irlo rescatando para reducir esa carga fiscal que hemos pospuesto, lo que hemos ahorrado. Luego, una parte la vamos a tener que pagar cuando lo rescatemos. Y por último, y aquí seguro que más de uno os va a sorprender, una vez jubilado uno puede seguir aportando el plan de pensiones. Un jubilado, desde luego, si no ha empezado a rescatar el plan de pensiones, sin ningún problema, y lo que aporte lo podrá rescatar. Y si ya ha empezado a rescatar su plan de pensiones, en cualquier caso puede seguir aportándolo, y ahí sí es muy importante
que hagamos el énfasis en que esa cantidad aportada me va a desgravar fiscalmente, va a ser un gran ahorro para mí, pero esa parte sí que no lo va a poder rescatar. Esa va a ir a la base de nuestros herederos que puedan ser los legales o quienes designemos, y que habrá que estudiar muy bien y, de nuevo, fundamental, la postura o la figura del asesor financiero para determinar a qué herederos les va a convenir mucho o no tanto. Porque, como os he dicho, va fuera del impuesto de sucesiones, pero dependerá también de qué situación, primero, del grado de consanguinidad, más directo o menos directo del heredero, y segundo, no por el plan de pensiones, que eso va exactamente igual, sino por si le iría mejor dentro de un plan o en la base que fuéramos a heredar. Bien, vamos a mover, para que nos dé tiempo al turno de preguntas, a lo que sería en general la gestión patrimonial con reducción de impacto fiscal. Por una parte teníamos los planes de pensiones. Yo os dije el otro día, una de las claves es la diversificación. Pues claro, no vamos a tener todo nunca en un plan de pensiones. Eso sería un error de magnitud indescriptible. Por lo tanto, tenemos que hacer también en nuestros ahorros y otro tipo de productos que hagamos nuestra gestión patrimonial, también tenemos que mirarlos desde el punto de vista fiscal. La máxima que vamos a tener aquí es tributar solo por lo disfrutado y no por lo generado. Es decir, yo invierto 10.000, gano 1.000, no tener que tributar por los 1.000, sino de esos 10.000, si yo utilizo rescato porque voy a hacer una inversión en un inmobiliario, o voy a comprar un coche o a hacer un viaje, pues si yo de esos 10.000 solo rescato 1.000, que esos 1.000 le correspondían 100, pues tributar solo por los 100 y no por los 1.000 que había ganado. ¿Vale? Luego esa es la máxima que tenemos que tener. Tributar solo, y me gusta decir disfrutado y no rescatado, porque me gusta pensar que todos disfrutamos de lo que generamos trabajando y de nuestros ahorros, y no por lo que hemos generado. Herramienta fundamental para ello: la creación de una cartera de inversión a través de fondos de inversión. Fondos de inversión donde la diversificación y la variedad es casi infinita. El número de fondos de inversión y de gestoras que tenemos para gestionar nuestros ahorros es cuantificable, porque es un número, pero luego el infinito es una exageración, pero estamos hablando de más de 20.000 posibilidades, que obviamente nadie las va a manejar. Entonces, pero lo que sí nos va a permitir es todo tipo de estilos de inversión, porque, como os dije, lo fundamental en la inversión es conocer al cliente, entender sus necesidades y hacer una inversión acordes a ella. Luego, esta cartera de fondos de inversión nos lo va a permitir. ¿Y por qué? ¿Y dónde está el ahorro fiscal? Esta cartera de fondos de inversión, como os dije, en un momento determinado, yo en la otra reunión os hablaba, ahora es un momento clave, muy bueno para empezar a constituir carteras de renta fija. Cuando los tipos de interés empiecen a dejar de subir o incluso ya a bajar, los rendimientos sean altísimos. Bien, afortunadamente, como hemos visto, eso está sucediendo ya. La inflación en Estados Unidos, ayer hubo un dato espectacular como todo en economía, siempre cuando se supera las expectativas, pues es buenísimo. Cuando se queda por debajo es malísimo, y con el tiempo todo más o menos se estabiliza. Lo que sí es cierto es que estamos cerca del tope, si no lo hemos alcanzado ya, que seguramente lo hemos alcanzado, con lo cual vamos a tener unos rendimientos muy altos, y posteriormente, cuando empiecen a bajar los tipos de interés, los rendimientos serán no altos, altísimos. En ese momento, a lo mejor decidimos que nuestra estrategia de inversión es otra. Pues bien, si nosotros lo que tenemos es un bono comprado o una acción comprada o un plazo fijo, para movernos de una inversión a otra, de una estrategia a otra, vamos a vender y vamos a que pasar por caja de Hacienda. Con esta herramienta de la creación de una cartera de fondos, no. Esas figuras, lo que ahí tenéis, que se llaman traspasos fiscales. Yo puedo ir moviendo mis inversiones de un fondo a otro con sus plusvalías generadas, y no voy a tributar con ellas jamás hasta, y aquí volvemos al punto de atrás, hasta que no lo disfrutemos o rescatemos. Y de nuevo, perdonadme la licencia, pero me gusta pensar que vais a disfrutar lo que rescatéis. En ese momento será en el que pagaremos. Pero si yo he invertido, y por poner números redondos, 100.000, esa con una rentabilidad llevo a acumular el 10%, es decir, 10.000 euros, si yo tuviese X acciones, X bonos y X plazos, tendría que vender todo y pagar
mis rendimientos de capital mobiliario por los 10.000 que he ganado. Aquí no pagaré nada. Lo voy a mover de una estrategia a otra y tendré en mi cartera 110.000 y solamente pagaré cuando rescate. Si yo necesito 1.000 euros, pues el 10% de los 1.000 se me declarará como beneficio y tendré que tributar. Con lo cual, la diferencia es abismal. Y, por supuesto, y además fundamental de cara a una planificación hereditaria. Cuando yo creo una cartera así y yo tengo unas plusvalías acumuladas, si la persona, el titular de esos fondos, fallece, es lo que se llama o se viene a llamar la plusvalía del muerto. Esa plusvalía que yo he ido generando a lo largo de mis años mi inversión, nunca nadie va a tributar por ella. El total, lo que invirtió más la plusvalía, pasará al impuesto de sucesiones, pero por lo que es el rendimiento del capital de esa plusvalía, nadie jamás tributará. Por eso os digo de la bondad o extrema bondad que tenemos en estos momentos de la creación de una cartera de fondos de inversión con una amplitud. Como sabéis, el que no le gusta o piensa que tiene riesgo, hay fondos de inversión que están garantizados. Y al final es como un plazo fijo, pero lo tengo ahí y cuando venza lo muevo a otro fondo. Pero al final lo que se trata es de ir constituyendo un capital y sin tributar por esos rendimientos hasta que no los utilice. Como conclusión, y ya termino y os dejo para el turno de preguntas. La clave es genero, ahorro, invierto y reinvierto y sobre todo diversificando. Ni todo en esa cartera, ni todo en renta variable, ni todo en renta fija, ni todo en plan de pensiones, ni nada en plan de pensiones. Es un error muy grande. En general, no hay producto malo. Hay mala mezcla por mal conocimiento del cliente. Por eso insisto que lo fundamental es hablar, conocer y determinar las necesidades de la persona y componer esa estrategia de inversión en base a ello. Por tanto, como os decía otro día, la clave es equilibrio, no puede estar todo en un sitio, personalización, no hay una solución que valga para todo el mundo, que es lo que os hacen las entidades financieras, los elefantes de entidades financieras, al final no pueden, sería imposible para ellos. Pues si hay una personalización adecuada, sin conocer bien a tu cliente, te vas a equivocar seguro. No vas a ir al punto que empezábamos, no vas a optimizar su estrategia. Y, por supuesto, diversificación. Es una pregunta doble, ¿vale? Una es de cultura general y la otra es del producto de planes de pensiones, ¿vale? La de cultura general, yo creo que esto le genera muchas dudas a mucha gente y yo creo que sé la respuesta, pero no estoy seguro. Ejemplo, si yo en el 2023 he ganado 40.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Me corresponde, según la tabla, una retención del 37%. ¿Eso quiere decir que casi 15.000 euros de mis ingresos los tengo que pagar a Hacienda vía IRPF? No, afortunadamente no, Eduardo. No es la lectura correcta de esto, y como dices, es un error bastante habitual. Es por los primeros, si tú has ganado 40.000 euros, por los primeros 12.450 vas a pagar un 19%. Por lo que vaya entre 12.450 y 20.199, pagarás el 24%. Por lo que vaya entre 20.200 y 35.199, pagarás el 30%. Y solo por lo que vaya entre 35.200 y 40.000, si ganases hasta 59.000 estarías ahí, pero hay 40.000, o sea, solo por los últimos 4.800 euros es que pagarías el 37%. Por eso, quien no es autónomo, quien es asalariado por cuenta ajena, una persona que gana, pues eso, un salario de 30.000 euros o de 40.000, no ve 37%, ve 20 y tantos por ciento, que sería, al final, si te haces la mezcla ponderada de esos porcentajes con ese dinero es la que te saldría. Luego, no estás pagando el 37, se ha ganado 40. Pagarás de una cuarta parte, de algo más de una cuarta parte de esos 40.000, solo el 19. Y así, bueno, solo, ya es bastante. Ok, entendido. Y la segunda, siguiendo el mismo ejemplo de los 40.000 euros, que creo que los he dicho durante tu intervención, pero como me parece que es muy importante, pues no me importa repetirlo, ¿no? Si yo en estos momentos de casi cierre del año veo que de mis 40.000 euros voy a tener para destinarle al plan de pensiones 1.000 euros y lo hago, ¿eso quiere decir, en este caso, sí,
según te he querido entender, que de los 1.000 euros, 370, que es el 37%, va a ser mi ahorro fiscal por hacer la aportación. Correcto, esa sí es correcta. Cuando tú aportas a un plan de pensiones, lo que haces es reducir tu base imponible. Es decir, reducir lo que has ganado, hablando para que todos nos entendamos. Si tú has ganado 40.000 y aportas 1.000, para Hacienda tú has ganado 39.000. Esos 1.000 no existen en estos momentos. Entonces, como has ganado 1.000 menos, te iban a cobrar, si tú no los metes al plan de pensiones, de esos 1.000 te iban a cobrar un 37%, que son 370. Pues efectivamente tendrías un ahorro que lo verías en tu declaración de la renta del año que viene, cuando en el 2024 presentes tu declaración de la renta del 2023, te devolverán 370 euros. Aparte, obviamente, cada uno tiene su declaración, ¿vale? Pero tendrías un impacto fiscal 370 euros menor. Y por eso es que os incidía, cuando hablaba de optimización, que muchas veces nos cegamos en hay planes de pensiones garantizados que están ofreciendo el 3,75%. Ahí tengo uno en la mente ahora mismo, a 4 años, el 3,75 cada año. Está muy bien porque está cerca de tipos máximos que estamos hablando, está muy bien, está genial. Como digo, según la persona, ¿sería adecuado o no? Pero no es un 3,75. Un 3,75 es lo que va a generar el rendimiento de los 1.000 que has aportado. Pero es que en la mano, de primeras, y no tienes que olvidarte nunca, tienes un rendimiento fiscal que te has llevado un 37%, 370. Que ya veremos dentro de, si tienes 30 años, si esperas a jubilación dentro de 34, cómo lo repercutes. Pero en el peor de los casos sería lo mismo que te has llevado ahora, pero los 370 los has puesto a trabajar durante todo ese tiempo. Luego, siempre va a resultar conveniente. Y obviamente eso no quiere decir, vamos a poner todo en el plan de pensiones. Primero está limitado los límites que os he dicho. Una persona física cualquiera, 1.500. Un autónomo, 1.500 más 4.250. Y segundo, porque tiene una cierta, ya habéis visto los temas de la liquidez, pero desde luego es un producto interesantísimo. Vale, ¿puedes matizar así de manera esquemática los límites vigentes este año en la desgravación por el plan de pensiones para particulares y autónomos? Sí, lo que acabo de decir. Una persona particular que trabaje por cuenta ajena, 1.500 euros. Así de simple. Y un autónomo, 5.750, porque puede los 1.500 que puede cualquier persona, más 4.250 desde este año. Hasta el año pasado solo podía los 1.500 como cualquier persona física, salvo que tuviese empleados a su cargo, pues me viene a la cabeza farmacéuticos. ¿Puedes dar unas pinceladas del tratamiento fiscal de los planes de pensiones empresa? A ver, el tratamiento fiscal para la empresa para el beneficiario, llamémoslo así, es el mismo que es decir, para un trabajador, una empresa cuando crea un plan de empleo para sus empleados, para el trabajador es lo mismo que para una persona física, lo que reducirás tu base imponible y, por lo tanto, pues tributarás menos Hacienda. Para la empresa, esto aquí tendríamos para hacer una charla importante para empresas, pero así lo más importante es que obviamente es un gasto imputable, eso lógicamente, y hay unos pequeños límites de bonificación a la seguridad social, ¿vale? Quedaos en la cabeza con eso. Luego ahí tendríamos para entrar en materia, pero con el tiempo que tenemos no es el momento. Pero para el trabajador lo mismo que si se lo ha hecho, él por su cuenta, o sea, reduce tu carga fiscal, con la ventaja de que como es un plan de empleo, él puede por su cuenta los 1.500 y con la empresa hasta 4.250. Y para la empresa, por supuesto, es un gasto deducible y, por supuesto, tiene una bonificación en la seguridad social. Y solo os lo dejo ahí como dato. Nosotros estamos creando planes de empleos para empresa con el objetivo de crear una herramienta de retención de talento. ¿Cómo se hace eso? Pues se crea el plan, pero no se le traspasan los derechos al trabajador. Es decir, la empresa pone el dinero por el trabajador, pero no le cede los derechos. Se lo queda a la empresa y le dice, si tú te jubilas aquí, los tendrás. Si no, no. O sea, eso se hace poco, pero es un uso muy importante para las empresas. Tengo una duda, no he estado en las otras charlas porque no coincido con los horarios casi nunca. El plan de pensiones de empresa, si yo tengo 12 trabajadores,
Sí. y un sueldo bruto de 1.500 euros. Le retiene Hacienda 300 euros, ¿no? O sea, le tengo que retener para el IRPF por su baremo 300 euros al mes. ¿Dentro de qué entraría la posibilidad de que yo digo, bueno, cobras 1.500, pero 100 va a ser para el plan de pensiones? En esa parte ya están ellos haciendo como su plan de pensiones de 1.000 euros al año, por decirlo de alguna manera, y se beneficia el trabajador al final, porque además el beneficiario es el trabajador siempre. En el caso que estoy poniendo, el beneficiario es el trabajador. Si yo en vez de retenerle a un trabajador 300 euros, si lo estoy aportando 100 a un plan de pensiones, esos otros 200 obviamente son retención y esos 100 sería el plan de pensiones y le serviría para que cuando le tocara hacer la declaración se lo descontara. Sí, pero tú ten en cuenta que tú tienes que retener 300, si tú le aportas 100, dependiendo del sueldo, por lo que me dices más o menos estaremos en el segundo tramo, si tú le aportas 100, son 24 de menor tributación, no 100 de menor tributación. O sea, lo que es la retención sería el 24% de 100 lo que va a ahorrar el trabajador, no 100. Luego, tu pregunta, tu cálculo, si lo he entendido bien, no serían, como le hacía 300, le pongo 100, solo hago 200. No. De esos 100, evidentemente, él va a reducir 24. Si está en ese tramo que te digo, que más o menos por los cálculos que me has dicho de 1.500 debería estar ahí, pues entonces él tendrá una reducción de 24, no de 100, si tú le has aportado 100. Otra cosa importante, los planes de pensiones, cuando uno crea un plan de empleo para las empresas, tenemos la obligación de ofrecérselo a todos los trabajadores. Eso, yo no sé si está bien que lo diga aquí o no, porque esto está siendo grabado, pero echa la ley, echa la trampa. La ley también nos dice que podemos establecer nosotros, la empresa, los criterios de participación de ese plan de empleo. Lo normal es que sean por antigüedad, por posición en la empresa, por cargo en la empresa, ese tipo. Con lo cual quiero decir que no tienes que aportarle 100 a todos. Sí que lo tienes que ofrecer a todos los trabajadores, pero no tienes que ofrecer, si tú estás pensando en 100 a todos. Podría decir los administrativos, 50, los comerciales de ventas, 70, pero sí que tiene que haber un criterio establecido que se cumpla. Bueno, para estos casos concretos te pediremos hacer un mito en concreto y un plan de pensiones para una empresa en concreto. Pero mi pregunta iba por ahí. Imagínate que quieres dar, al fin del año has vendido muchísimo el vendedor y le vas a dar 1.800 euros de incentivos. Pero en vez de dárselo en dinero, Sí, si haces una aportación. Porque también, perdona que te interrumpa, recuerda, tú lo que no puedes hacer es bajar, siempre, evidentemente, por lo que me dices, son salarios superiores al salario mínimo interprofesional, pero lo que no podrías nunca es sustituirle salario por plan de pensiones. ¿Vale? No, el salario total no, sino una bonificación que le das. Sí, la bonificación, eso es muy habitual y, como te digo, incluso puedes dárselo sin dárselo, que es lo que te decía de sin ceder los derechos. Yo lo hago, yo te lo aporto, y si tú dentro de 5 años, porque decirle para toda la vida, hoy en día hay tan pocas cosas para toda la vida, pero sí que os lo digo en empresas de informática, empresas que trabajan por proyectos, se hace mucho crear un fondo sin darle la cesión de los derechos y que va, en este caso, va vinculado normalmente a ejecución de un proyecto, a consecución a lo que sea del tiempo. ¿En ese caso va afecto a la seguridad social, al importe que se paga en la seguridad social? Tú no vas a tributar, sí que pagas la seguridad social, pero tiene una bonificación, como os decía al principio, que no depende del caso porque depende del ingreso del trabajador. No te puedo decir una cifra porque no es la misma bonificación para una persona que gana 60.000 que para uno que gane 15.000. Entonces no es correcto, pero que sepas que sí que hay una bonificación a la seguridad social y tú, si no le cedes los derechos, no tributas la seguridad social hasta que no, porque tú imaginas que el trabajador incumple y se va. ¿Vale? Y tú le has dicho, si está 5 años es tuyo y se va a los 4. Entonces, tú no habrás pagado la seguridad social hasta que no cedas los derechos al trabajador. ¿Vale? Eso está muy interesante y necesario hoy en día, porque de 2.000 euros que tú pagas a un trabajador, realmente recibe 1.000. La mitad se queda en el camino. Entonces, por ahí eso vendría la necesidad de hacer un caso, o sea, lo estoy preguntando porque yo lo entiendo más con casos concretos, las tablas están muy bien, las entiendo, pero casos concretos. Tengo un trabajador que gana 1.500 euros al mes bruto, cobra 1.200, el ejemplo claro, y digo, pero es que a final de año yo le voy a dar 2.000 o 3.000 euros porque ha llegado a los mínimos. Esos 2.000 o 3.000 euros voy a tener que pagar 1.500 yo a la seguridad social.
Mira, En este caso, no. a nivel empresarial se pueden hacer auténticas maravillas de ingeniería financiera y evidentemente al final es como todo, como con el particular, hay que conocer la casuística y plantearlo. Por ejemplo, reducir, tú me estás hablando, yo le pago 1.500 y no le llegan. Tú, por ejemplo, si haces pagos diferidos o rendimientos diferidos, sabes que tienen una reducción del 30%. Pues, por ejemplo, según qué trabajadores, y como todo, no es válido, aquí no hay café para todos, o sea, según el tipo de trabajador, podés retrasarle el pago de cierta parte, acordado obviamente con el trabajador, y de tal manera que tú primero estás retrasando, segundo estás rentabilizando porque la empresa lo está invirtiendo, porque creamos el producto con una inversión que va garantizada por letras del Tesoro español, y en tercer lugar, cuando recibe el trabajador, si tú le das a ese trabajador 10.000, pues para Hacienda es como si les dado 7.000. Los primeros 3.000 van exentos de tributación. Entonces, como te digo, se pueden hacer auténticas maravillas de ingeniería financiera, pero hay que sentarse con la empresa. Hay poca cultura de ello a la hora de gente que lleva mucho tiempo en la empresa, un personal directivo, planificar su retiro también es fundamental para que se vaya contenta la persona y le cueste menos que se vaya contenta, porque si tú le das y se lo lleva a Hacienda, se va a ir bastante enfadado. Si tú das menos, pero consigues que no se lleve a Hacienda tanto, al final tú has dado menos y él está más contento. Entonces, hay que, como decía al principio, planificar. Yo creo que los tiros para este producto, en mi caso, por ejemplo, yo tiraría más por ahí. La mayoría de Pero las... ahí ya no te hablo de planes de pensiones. Esto ya es fuera de planes de pensiones. En general, plan de pensiones es una herramienta muy buena, pero no es la única. O sea, porque el plan de pensión, recuerda que tiene unos límites establecidos de importes. Entonces, según para qué tipo de trabajador, eso no es nada. Entonces, pero tenemos otro tipo de herramientas que tienen sus exenciones fiscales, pero quizás si hay mucho interés podríamos organizar una sesión, aunque ahora no era el motivo de esto. Mucho interés antes del 31 de diciembre. Pero es pensando en eso, ¿no? Que hoy en día la mayoría de las críticas, lo que oyes en redes, en comentarios, en empresas, en reuniones, en asociaciones, va por lo mismo. La empresa se está gastando 2.200, 2.500, 2.700 euros en un trabajador y ese trabajador recibe el 50%. Ahí es donde hay que darle la vuelta, porque obviamente el trabajador no le llega y a la empresa hay muchas maneras de reducir eso. La retribución flexible, hay muchas maneras que se pueden montar en empresas y no hace falta que sean grandes empresas. Una empresa de 2 o 3 personas es complicado montarlo, pero a partir de 14, 15 trabajadores se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Qué ventajas y desventajas puede encontrar un cliente al trabajar con un asesor especialista, como es tu caso, versus una entidad bancaria? ¿Qué argumentos de peso se te ocurren? Bueno, el resumen lo hemos puesto aquí, la personalización. Ya os he dicho que cuando tú vas a una entidad financiera, lo normal es que te digan, mira, tenemos estos 3 productos, tú eres muy arriesgado, toma este, tú eres conservador, toma este, o tú eres medio, pues toma este otro. Eso no es personalización y a todo el mundo le van a hacer el mismo. No, te van a pasar un test de idoneidad en el cual te van a hacer las 4 preguntas obligatorias y les va a dar igual lo que salga o incluso te van a sugerir que respondas otra cosa para poder venderse lo que quieren vender, a pesar de que obviamente eso está totalmente prohibido. En definitiva, es lo que os decía, no hay un mejor producto o un peor producto. Lo que hay es un mal asesoramiento. En el caso de los planes de pensiones es tan evidente porque, como os decía, una persona llega a su jubilación, ha amasado, imaginaros, todos los años empieza de joven, con 20 años, y va poniendo esos 1.500 euros anuales. Llega a su jubilación después de 40 años y tiene más o menos 60.000 que ha aportado, poner que le ha ido bastante bien y eso se ha convertido en 140, 150.000 euros. Y no consigue asesoramiento y dice, lo rescato. Pues ¿sabéis lo que le va a pasar? De los 150.000 se le van a llevar prácticamente la mitad, casi. ¿Por qué? Por rescatar de manera inapropiada. En primer lugar, si esa persona no está haciendo una base de ahorro líquida, como hemos dicho, en la que yo solo pagaré por lo que disfrutaré, no es conveniente que todo esté en un plan de pensiones. Porque si él tiene que tirar de un lado que no sea su jubilación, su pensión, tiene que tener en cuenta la tributación de los planes de pensión. Los planes de pensiones son buenísimos,
desde un punto de vista fiscal, si tú haces luego el rescate o la planificación de herencia como debes, o pueden ser un arma de doble filo y salirte muy mal la jugada. Entonces, por eso somos clave los asesores financieros, porque es tan simple como vamos a guiarlos y vamos a guiarlos conociendo a la persona, no las 3 claves o las 3 diferenciaciones que establecen las entidades financieras, que no son más. A mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes de que en los fondos de inversión, en los FIA, en los PIAs y demás, que si no lo dejas ahí, tus herederos no tributan por los rendimientos obtenidos. Lo puedes utilizar a modo de herencia futura, ¿no? Correcto. Cuando un ahorrador, que como hemos dicho, ahorra e invierte, pues sí puedes invertir en bolsa. Si vas directo a bolsa, compras acciones de Telefónica, acciones de Procter & Gamble, acciones en el mercado que sea. Cada vez que vendas, vas a tener que, por la plusvalía que hayas tenido, vas a tener que tributar. Tú haces un plazo fijo, tributas. Tú haces un plan de ahorro y lo rescatas, tributas. Tú compras unas letras del Tesoro y cuando vencen, al año siguiente no tienes retención, porque es verdad que tienen retención, pero cuando haces declaración de la renta, tributas o unos bonos del Estado. Sin embargo, si tú accedes a los mismos mercados, compras acciones, compras bonos, compras letras, obligaciones o de empresas a través de fondos de inversión, por esa plusvalía nunca vas a tributar. Es una plusvalía latente y solo tributarás. Tú puedes cambiar de un instrumento a otro, lo que os he dicho de los traspasos, que esa figura se llama traspaso fiscal, porque no está tributando, pues un traspaso con exención fiscal. Y únicamente tributarás por el dinero que rescates. Es decir, si tu cartera has invertido 100.000 y vale 150.000, porque has obtenido una plusvalía de 50.000 euros, si tú rescatas 1.000 euros, tú no tributarías por los 50.000 que has ganado, sino únicamente por 500, porque es el 50% de 1.000. Con lo cual, si al final de tu vida te gastas todo tu dinero, pues vas a estar más o menos de las mismas. Pero si tú estás planificando una sucesión, porque no sabes qué va a pasar, y lo que va a pasar casi seguro es que vas a dejar ahí un capital, pues ese capital, la plusvalía de ese capital, nadie va a tributar por ella. Se hace borrón y cuenta nueva. Si tú pusiste 100.000 y vale 150.000, a tus hijos, a tus herederos, quien sea, pasan los 150.000 y de los 50.000 de plusvalía no tiene que pasar por Hacienda a pagarles ese 20 y tantos %, sino que él hereda 150.000 y vuelta a empezar. Le entra a él y entonces esa persona la que, según lo que haga con ese dinero, tributará o no. Pero nunca por la plusvalía que tenía el ahorrador original. También sería conveniente que esos herederos tuvieran un buen asesoramiento fiscal, porque si no, al hacer declaración, lo mismo sí, a ver, tributar lo que no deben. Eso es evidente. Y eso es muy importante para esta parte de las carteras de fondos. Es más limpio porque tenga un buen o no, ahí la clave de tener un buen asesor fiscal será luego con la inversión que haga con ese dinero. Pero a él le pasa limpio. Pero, sin embargo, el que hereda un plan de pensiones, ese sí que necesita un buen asesor fiscal, porque, de nuevo, si lo rescata de golpe, puede tener una sorpresa que no... O sea, bien hecho es un muy buen caramelo. Mal gestionado puede amargarte un poquito. Cuando hablas de la personalización, me imagino que te refieres a dar un asesoramiento personalizado que cubra las necesidades del cliente buscando la diversificación, ¿correcto? Correcto. Todas las personas no. Hay personas que tienen mayor grado de aversión al riesgo que otras. Hay personas, por verte un ejemplo muy claro, que si ven fluctuar la valoración de su cartera según cuánto lo vean de un día a otro, les puede dar algo. Pues habrá que ver entonces en qué tipo de productos o qué tipo de fondos lo metemos. Y hay personas que son mucho más, que pueden asumir una volatilidad y por tanto un riesgo y por tanto, porque generalmente, no siempre, pero generalmente va asociado a la rentabilidad esperada futura. Entonces, lo importante es conocer al cliente, conocer sus necesidades, conocer sus expectativas, conocer su horizonte temporal y en base a eso ya podemos empezar a hacer y no será el mismo trato a uno que a otro.
al no formar parte de la masa hereditaria, es una muy buena estrategia planificar herencias, ¿correcto? Es lo que he dicho, sí y no. Porque el heredero del plan de pensiones, entiendo que antes se refiere al plan de pensiones, porque la cartera de inversión de fondos sí que forma parte de la masa hereditaria. Es el plan de pensiones. Si el heredero tiene una baja tributación, genial, maravilloso. Si el heredero, por ejemplo, aunque tenga una carga normal de tributación, es un sobrino de segundo grado, como sabéis, ahí el impuesto de sucesiones es altísimo. Entonces, es una manera buenísima, óptima de traspasarle dinero a esas personas, porque tú en el plan de pensiones tú puedes decir, mi beneficiario va a ser fulanito, no tiene por qué ser familiar tuyo, al final es como un testamento. Entonces, dependerá, y de nuevo vuelvo a la personalización, dependerá de a quién se lo quieres ceder y en qué situación se encuentra, pero desde luego, por lo general, es un gran caramelo, pero hay que conocerlo bien. Para mí lo fundamental que me gustaría que la gente se quedara es con que la planificación es clave, hay que optimizar lo que tenemos, cada vez nos cuesta más obtener de lo que tenemos, pues hay que optimizarlo y la optimización fiscal, desde luego, muchas veces puede ser incluso más rentable que la rentabilidad del producto. Estamos en un periodo clave para la mayoría de la gente y que este año para los autónomos ha abierto un mundo que antes no tenían y unas posibilidades de reducir su carga fiscal altísima, más teniendo en cuenta que el autónomo, por lo general, va a disfrutar de una menor pensión a futuro, con lo cual es todavía muy superior esa ventaja que os decía de la balanza de lo que ahorro ahora, que es muchísimo, versus lo que tendré que pagar, que si lo hago bien será poco, a futuro, ¿vale? Y en el autónomo se magnifica y además le permiten aportar más en este momento. Luego, no podemos dejarlo pasar por alto. O sea, para ninguna persona, pero en especial para los autónomos. Y desde el punto de vista de un ahorrador general, en general, la creación de una cartera de inversión es clave. Porque, como os decía, la tributación no tiene nada que ver. Tributaremos solo por lo que disfrutemos y no por lo que generemos, como con cualquier otro producto de ahorro. Muchas gracias a todos por mi parte. Tenéis mi contacto, o sea, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya sabéis dónde estamos y estamos totalmente dispuestos y con ganas a ayudaros en el manejo de vuestras inversiones.